A continuación es el turno de la doctora Eugenia Silva Herzog. Ella cuenta con licenciatura y doctorado en investigación biomédica básica, una maestría en Molecular and Cellular por la Universidad de Columbia, Nueva York, y otra maestría en salud pública por la Universidad de Washington. Es SNI nivel 1 y sus líneas de investigación se enfocan a los aspectos microbiológicos y bioquímicos de bacterias patógenas del ser humano, así como la identificación de variantes de resistencia de Mycobacterium tuberculosis en pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El título de su ponencia, Microbioma y tuberculosis. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Dónde están las? Aquí. Gracias al doctor Saúl March y el Santiago, perdón, ya le cambié el nombre, y al doctor Miguel Cruz por la invitación a estar en este simposio y al Grupo de Funsalud por fundar o liderar la formación de este grupo de microbiómica. Hemos oído ya durante 2 días lo que era la microbiota y el microbioma, pero me cuesta mucho trabajo empezar sin recordar lo que es la microbiota, que son todos estos microorganismos que tenemos en el cuerpo, ya lo hemos oído muchísimo, pero quiero recalcar que estudiar a los microorganismos solos, sin esto que llamamos su escenario de actividad, que llamaríamos en conjunto el microbioma, o sea que necesitamos entender todo este escenario de actividad, en dónde están los microorganismos para poder entender la patofisiología del cuerpo humano, de todas las enfermedades en general. También vimos, ya oímos mucho que hay microorganismos, tenemos microbiotas en prácticamente todas las partes del cuerpo, y también vimos, es difícil, después de ser casi de las últimas, no repetir las cosas que ya han dicho muy bien los participantes anteriores. Pero mucho hemos hablado en estos 2 días de la microbiota gastrointestinal y como se ve aquí en la gráfica, ha sido el interés de la mayor parte de los estudios del microbioma, que son estas grafiquitas azules. Esto es el número de estudios que se han publicado acerca del microbioma gastrointestinal. Y estas en general se han enfocado en enfermedades metabólicas y en enfermedades crónico-degenerativas. Pero yo quiero hablarles del microbioma respiratorio, que está por aquí abajito en amarillo, ¿sí? Apenas empieza a haber más interés en el microbioma respiratorio, y es curioso porque antes del 2010 se pensaba que los pulmones eran un órgano estéril. Y digo es curioso porque el tracto respiratorio tiene 70 metros cuadrados, es el doble casi que el intestino, hay más superficie que la piel, y al principio pensábamos que no teníamos microorganismos, pero por ahí del 2010 ya se identificó el primer bacterioma pulmonar, y cuando llegó la explosión de la secuenciación masiva, pues ya vimos que había no solo bacterioma, sino viroma, micoma, y hasta han encontrado arqueas también, ¿no? A partir de entonces se ha empezado a ver toda esta relación entre el microbioma y la respuesta inmune, y cuando llegó la pandemia de COVID, hubo una explosión en los estudios acerca del microbioma respiratorio, con el interés también de saber si esto estaba afectando tanto la susceptibilidad como el desarrollo de la enfermedad, como vimos hace ratito, ¿no? Y una de las cosas que han como complicado el estudio del microbioma respiratorio es, su baja biomasa y la complicación de las muestras, ¿no? No es lo mismo tener una muestra de un lavado bronquialveolar o una expectoración que una muestra de heces, que es, digamos, que más fácil de obtener, ¿verdad? Y antes de pasar a los datos, digamos, quiero nada más aquí otra vez recordar que el tracto respiratorio es muy diverso,
hay un gradiente fisiológico, obviamente, que hay unos cambios de temperatura, de tensión de oxígeno, de humedad, y todo esto va modificando la cantidad de bacterias que hay, o de microorganismos en general que hay, y cada uno de los nichos va a tener sus especies o géneros más prevalentes, ¿no? Por lo menos en teoría. También hablamos hace rato de que ya no queríamos decir eubiosis y disbiosis, pero digamos salud y enfermedad. En términos como muy generales, podemos decir que en la salud hay una baja densidad microbiana dominada por 6 géneros bacterianos que están en un relativo balance, digamos, están estimulando, como decíamos hace rato, la manutención del epitelio, las uniones estrechas están estrechas, sin dejar pasar patógenos. Y cuando hay un cambio, hay un reto que puede ser un microorganismo o algún reto a esa estabilidad microbiana, hay un cambio que produce una mayor densidad microbiana, disrupción del epitelio, aumento del moco, que estimula diferentes crecimientos de bacterias, etc. Esto es en teoría, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos ya a datos un poquito más fuertes, vemos que sí ha habido muchos estudios en donde se ha concretado que hay esta diferencia en la microbiota en enfermedades desde EPOC, que es una enfermedad crónica. Vemos aquí que aquí en este momento no importa que sepamos los géneros o los filos particulares, pero vemos que hay una diferencia entre sanos o sin EPOC y diferentes severidades de la enfermedad, tanto a nivel de filo como a nivel de género, ¿no? Y tenemos ciertos géneros que están más dominantes en una condición que en otra. También lo vemos en enfermedades infecciosas, que eso es lo que a mí quiero hacer énfasis, y en donde sí se ve que hay una cosa que podríamos llamar como microbiota nuclear en respiratoria, ¿verdad? Y que sí, obviamente hay diferencias si tienes fibrosis quística o si tienes bronquiestasis en este caso. También lo vimos, nosotros hicimos un estudio en COVID, estos son, la muestra son swabs nasales, que era lo que nos hacían a todos durante toda la pandemia del COVID. Y lo que vemos aquí es que en los controles sanos, severos y críticos, vemos una diferencia muy importante en la composición de esta microbiota respiratoria o nasal en este caso, ¿verdad? Otra vez, aquí vemos que hay una microbiota nuclear que está presente en todos y hay ciertas diferencias en los diferentes estados de la enfermedad. Todo esto para convencerlos de que sí hay una asociación entre el microbioma y las enfermedades infecciosas, ¿no? Y repitiendo un poco lo que el ponente anterior acaba de decir con una diapositiva mucho más bonita que la mía, lo cual me dio mucho coraje. No es cierto. Esta interacción entre el microbioma y los patógenos tiene como muchas estrategias, tiene varias estrategias, ¿no? Una muy importante es la competencia y la modulación de las poblaciones microbianas que se da, como decía, hay nutrientes, algunos secretan bacteriocinas, otro tipo de toxinas, metabolitos que favorecen el crecimiento de una cepa u otra, y también la regulación del epitelio, que como decía antes, o sea, el microbioma va a estimular la expresión de las proteínas de las uniones estrechas que van a impedir que muchos patógenos atraviesen ese epitelio y se establezcan en otras partes del cuerpo, ¿verdad? También hablamos ya en estos 2 días acerca de la modulación de las células T y B, inclusive de macrófagos de M1 a M2, ¿verdad? Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que la microbiota respiratoria está asociada a la susceptibilidad y al desarrollo de las enfermedades infecciosas.
Aquí ya nadie tiene que sorprender esto, pero en su momento era más debatido porque se estaba asociando más la microbiota a las enfermedades o metabólicas o crónicas, ¿verdad? Y nuestro foco es en la tuberculosis, que igual y la tuberculosis fue un ejemplo extraño, porque la tuberculosis todos sabemos, y más aquí en la Academia de Medicina, que fue el Koch descubrió el bacilo de Koch y el Mycobacterium tuberculosis, y fue uno de los descubrimientos seminales para el establecimiento de la teoría de los gérmenes. O sea, imagínense decir yo aquí que Koch no tenía razón, se me va a caer el techo. Y para nada pretendo hacer eso. Claramente que la tuberculosis está causada por Mycobacterium tuberculosis, no lo negaré. Pero por ejemplo, si muchos estudios epidemiológicos han mostrado que ante el reto de una infección, si tú estás expuesto a Mycobacterium tuberculosis, no todo el mundo se infecta, ¿no? Y de igual forma que muchas veces muchos estuvimos expuestos a COVID y no todos tuvimos COVID severo, ¿no? Entonces, como recalco aquí, no estoy en contra de Koch y el punto aquí es que estos pacientes o estos individuos que no desarrollan tuberculosis activa pueden desarrollar o una tuberculosis latente en la que el cuerpo de alguna forma contuvo la infección de tuberculosis, el crecimiento y replicación del bacilo, o simplemente eliminaron el bacilo completamente, ¿sí? Y entonces cada vez, o sea, se considera, uno piensa ya en la tuberculosis no como una enfermedad dicotómica, sino como un espectro de la enfermedad, en donde tienes en un lado al paciente con tuberculosis activa, que tiene síntomas respiratorios, expectora y tú puedes cultivar al microorganismo, y en el otro extremo un individuo que aunque estuvo expuesto no tiene ningún síntoma, no tiene no expectora, no tiene ningún rastro de la bacteria en el cuerpo, y tienes todo una gama en medio entre estos dos extremos, ¿no? Entonces nuestra apuesta, o nuestra hipótesis es que el microbioma respiratorio está afectando el establecimiento, o la susceptibilidad y el desarrollo de la tuberculosis. Nuestro enfoque experimental fue evaluar la microbiota respiratoria a través de secuenciación de 16S en pacientes con tuberculosis activa y sus contactos cercanos. Estos contactos cercanos son estas personas que decía yo hace rato, son individuos que están en contacto con el bacilo, con Mycobacterium, y no tienen tuberculosis activa. Y estos pueden ser o de tuberculosis latente o simplemente no infectados. Entonces, quiero recalcar que a diferencia de casi todos, están presentando miles de millones de trabajos ya publicados, yo les estoy presentando unos resultados preliminares de nuestro estudio. Entonces tenemos esta corte que tenemos no infectados, tuberculosis latente y tuberculosis activa, y yo en este momento les voy a hablar simple y sencillamente de la caracterización de la corte con tuberculosis activa. Primero que nada, esta es una gráfica más o menos como las que hemos visto, y quiero que se den cuenta, se ve poco los nombres creo, pero estos son los no infectados y estos dos son tuberculosis activa y tuberculosis latente. Como les decía yo hace rato, una de las características como centrales es que en una infección vas a tener mayor carga bacteriana, ¿no? Obviamente, y esto pues lo vemos reflejado aquí, ¿no? Tenemos más o menos la misma distribución o la misma proporción de los diferentes filos
y familias de este lado, pero claramente hay mucha mayor carga bacteriana en los pacientes con tuberculosis activa. Esta nada más es una muestra en donde vemos a todos los pacientes, simple y sencillamente para estresar la diversidad que hay entre los pacientes, ¿no? O sea, tener tuberculosis activa no es igual para todo el mundo, como claramente no es igual pues porque tu microbiota y tu sistema inmune y todo tú eres distinto a la persona de al lado. Entonces, hay ciertas características comunes, ¿no? Este filo es Bacteroidetes, perdón que no se ve. El azul más bien son las actinobacterias, Mycobacterium es una actinobacteria y obviamente está representado en este caso. Pero luego yo quería regresar a cuando estábamos hablando de la microbiota nuclear. Aquí es otra vez este panel colapsado en donde vemos, si vemos todas nuestra microbiota y la de TBA son más o menos iguales, así no se ve mucha diferencia. Pero si nosotros nos enfocamos en la microbiota nuclear, ¿y esto qué quiere decir? Nosotros lo definimos como que esté en más del 80% de las muestras y que tenga más del 0.01% de las lecturas, ¿sí? Y aquí vemos cómo estos son todos nuestros datos, todos con TB, sin TB, sanos y como sea, y vemos que hay un aumento en las actinos, Mycobacterium, y por ejemplo vemos que hay toda una disminución en todos estos filos, ¿sí? Fusobacteria, Firmicutes, ¿sí? Epsilon bacteria, protobacterias, y tenemos este grupo que a mí me ha dado muchos dolores de cabeza, los no asignados. Un montón de secuencias que estamos agarrando que no tienen una asignación taxonómica todavía, y que son más en los que están enfermos. Si quiere decir algo, yo no sé, pero la verdad que sí me gustaría que quisiera decir algo. La siguiente cosa que nosotros tratamos de ver es si había una asociación con comorbilidades, ¿no? Dentro de nuestro grupo de tuberculosis activa, si bien los que tienen tuberculosis activa, la gran mayoría no fuma, pero la gran mayoría eran fumadores, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, igual hay una asociación con el tabaquismo, y aquí están otra vez estas mismas gráficas de barras separado con no fumador, fumador y exfumador. Como ven, o sea, la mayoría era exfumadora, pero no vimos ninguna diferencia. Si vimos, también hicimos diversidad alfa, desde los géneros, número de OTUs observadas, tenemos Shannon, tenemos Simpson, realmente no vimos ninguna diferencia significativa. Lo mismo hicimos para diabetes tipo 2, y aquí, ojo, no es que la diabetes no afecte el microbioma, no quiero decir eso, sino que no hay una diferencia entre los pacientes que tienen tuberculosis activa entre si tienen diabetes o no, ¿sí? La perturbación que es tener tuberculosis activa es mucho mayor en la tuberculosis, en la microbiota respiratoria, que es tener o no tener diabetes, ¿no? Y si nos regresamos a la microbiota nuclear, aquí vemos que en el tabaquismo vemos una disminución de fusobacterias y en diabetes tipo 2 tenemos una disminución en los no asignados, que son mi confusor continuo. También quiero decir que, aunque no lo puse aquí, hicimos lo mismo para las diferentes resistencias antibióticas de nuestros Mycobacterium tuberculosis, de las cepas de los pacientes, pero tampoco vimos nada. Y ahí igual, como Mycobacterium es un
microorganismo intracelular, igual y no afecta, pero de todas formas tratamos de verlo y no encontramos nada. Pero, para que no sean puros resultados negativos, lo siguiente que tratamos de ver es si había un impacto en la microbiota o una asociación de la microbiota en cuanto al desenlace terapéutico, que finalmente es lo que más nos interesa. Nosotros queríamos saber si hay una asociación, si podemos prever o pronosticar el desenlace terapéutico de un paciente dependiendo de su microbiota. Sería buenísimo. Podríamos tener un impacto antes de esto, ¿no? Entonces nosotros dividimos aquí entre un grupo de curación, que afortunadamente es el más grande, de función y término de tratamiento. Término de tratamiento simplemente quiere decir que terminó el tratamiento, pero que no hay un dictamen bacteriológico para decir se curó o no se curó. Y también hay fracaso, que no sé por qué no lo puse ahí. Inicialmente sí vemos que los de curación hay una diferencia, por ejemplo, estadísticamente significativa con el número de bacterias asociadas, la diversidad alfa en curación versus, por ejemplo, aquí está, estos son, fracaso de tratamiento, y otro es en tratamiento, ¿sí? Entonces estamos viendo unas pequeñas diferencias en la diversidad alfa. Ya estoy viendo que ya casi acabo. Y otra vez, centrándonos en el microbiota nuclear, en cuanto al desenlace terapéutico, sí vimos una diferencia muy importante. Curación, es el filum más dominante son bacteroidetes. En fracaso son las actinobacterias, igual y es de esperar, pero esto es antes de que fracasara, ¿eh? Esto es al principio. O sea, nosotros tomamos estas muestras cuando empieza el tratamiento y vemos o sea, seguimos al paciente y tenemos el resultado del desenlace hasta el final. En tratamiento tenemos aquí todos estos filos que están incrementados. Esto obviamente nos tiene muy emocionados e ilusionados, pero es una parte, es parte de, por eso digo que son resultados preliminares y para alimentar lo siguiente, ¿no? Entonces, en conclusión, yo les creo haberlos convencido de que la microbiota en pacientes con tuberculosis activa tiene características taxonómicas distintas y distintivas. El tabaquismo previo o la diabetes no afecta significativamente la microbiota respiratoria, pero sí observamos diferencias significativas en cuanto a la microbiota nuclear en el desenlace. Yo hice énfasis en la microbiota nuclear porque creo que tenemos que empezar a enfocarnos en el microbioma como una cosa ecológica, como una integración de todos los órganos, sistemas y microbiomas que hay en el cuerpo, más que tratar de buscar la especie y la cepa que esté dando ese fenotipo. ¿Y qué es lo que sigue para nosotros? Comparar todos estos datos y buscarlos con los pacientes con tuberculosis latente, con los individuos que no se infectan, y luego tratar de ver si podemos hacer un análisis funcional, ¿no? Y idealmente tratar de entender cómo están interaccionando todas estas bacterias. Y finalmente, pero muy importante, agradecer sobre todo a los pacientes y a las familias y sus familiares de la clínica de tuberculosis del INER, al INER, al GANAFAR, al IBT y por supuesto al IMEGEN, que es donde me permiten trabajar. Gracias.